A ver, ¿qué otras curiosidades? Por ejemplo, ¿cómo se procedía en términos de herencia? Generalmente, bien fuera para la herencia en una posición de mando o para la propiedad ya de las cosas más íntimas, más de la casa, pues se tomaba en cuenta más que todo a los hijos de las hermanas, es decir, por línea matriarcal, para pues estar seguros de que era la misma sangre, ¿sí? Para que no hubiera por ahí algún desliz, algún colado, y entonces todo era por línea matriarcal. Aun cuando hay muestras de que creyeron en un Dios creador y tal, de todas maneras lo normal en esa época era ser politeísta y entonces animista, y entonces adoraban al sol, adoraban a la luna, pero pues en más de una ocasión, sin darle un nombre como los que tenemos en este momento, se referían a un creador, a un Dios, ¿no? Había una confusión ahí, yo diría que tenían la expectativa de un Dios, pero pues lo que hasta el momento se presentaba con características de dominación y de importancia y de creación y tal, era el sol y la luna, ¿no? Que era lo que ellos veían tangiblemente. Bueno, más que todo se reunieron con un epicentro en la población de Guane, de ahí entonces también el nombre de la población por la etnia Guane, y cuando querían descansar, cuando querían pasar sus días de parranda santa, así en esa época no hubiera este espacio que hoy nos tomamos para descansar y muy poco para rezar. Entonces se venían a lo que se llamaba Bahía Chala, que significaba un lugar de descanso. Entonces primero fue Guane. Barichara fue por mucho tiempo un sitio de descanso para los guanes, la finca de recreo de los guanes, ¿sí? Bueno, además, pues ahí el idioma de ellos no era muy extenso, pero sí muy sonoro. Tenían clanes familiares, no solamente la familia compuesta por padre, madre, hijos, sino que también la familia extendida, ya con familiares un poco más distantes, sobrinos, primos, etcétera. Eso era un clan. La unión de clanes constituía una tribu, y la unión de tribus una federación, ¿sí? Es que los guanes llegaron a ser cerca de 200.000, pero se fueron extinguiendo por muchas razones. En las guerras de conquista, las epidemias que nos trajeron los españoles fueron muchísimas, del tifus, de la tabardilla, de una serie de enfermedades bastante delicadas. A muchos de los indígenas los obligaban a trabajar en minería, y estos eran unas jornadas larguísimas al rayo del sol, y muchos morían exhaustos en su trabajo. En fin, se fueron extinguiendo hasta el punto de que en algún año del siglo XIX ya no eran sino 1021. El pueblo de indios de Guane fue el que dio lugar a todo esto. Generalmente los pueblos de indios se formaban en los cruces de caminos, ¿sí? Entonces, los guanes, ante todo, fueron pues grupos dispersos que en algún momento se fueron juntando hasta que llegaron a tener poblaciones enteras. Entonces nos encontramos con una población que decide, que forma parte en ese momento de San Gil, forma parte de San Gil y quiere independizarse, es Barichara. ¿Cómo se sucede ese proceso y cuál es el aporte comunitario a la fundación de Barichara? Bueno, sí, importantísimo, y como tú me lo señalabas, es un punto que vale la pena que lo destaquemos. Por ahí a comienzos del siglo XVIII, 1702, 1703, en predio de un señor Pedro Salgado, él cree ver una imagen de la Virgen alada, y entonces pues se crea el mito, la leyenda de que en Barichara
hay una virgen, la Virgen de la Piedra, y entonces se inicia el culto a la Virgen de la Piedra. Simultáneamente con esto, pues entonces vienen muchos romeros, muchas personas en romería a Barichara y quieren entonces pues que Barichara se convierta ya no en una viceparroquia como fue en 1702-3, sino que se convierta en una parroquia. Pero como dependía de la parroquia de San Gil, viene una riña enorme para establecer esa independencia. Bueno, eso da origen a una cantidad de problemas. Esto se lleva a todos los tribunales, más o menos como lo de La Haya. Pues son casi 50 años de disputas para establecer que Barichara se haga parroquia, porque solo hasta 1751 se consagra como tal. En el intermedio, entonces, en 1742 se produce oficialmente la fundación de Barichara. Quien la promueve y quien es considerado por tanto el fundador de Barichara es don Francisco de Pradilla y Ayerbe, que tiene un hijo, Martín Pradilla de la Parra, porque este señor se había casado con una señora de la Parra, que luego parece que es tronco de la familia de Aquileo Parra, y los vecinos de Barichara, con tal de poderse constituir en parroquia y tener la fortaleza que se necesitaba para tal, entonces donan terrenos bastante amplios para que colectivamente entonces se conforme el pueblo, se pueda fundar y luego constituir en parroquia. Usted encontrará que especialmente los baricharas raizales son personas de una profunda de convicción de que fuera de su religión no hay salvación, ¿sí? Entonces eso es un elemento a conservar y muy importante, como le digo, para los que llegamos de otras partes, así vengamos de 20 kilómetros, de todas maneras, o hayamos estado en otros ambientes, de todas maneras, ya como que vemos los aspectos religiosos y culturales un poco diferentes, pero para el raizal es fundamental el mantener ese espíritu de cristiandad. Bueno, y esto trae consigo una serie de valores de tipo no material, ¿sí? Como por ejemplo la honradez, ¿sí? La tranquilidad. Aquí en Barichara usted puede dejar las puertas casi que abiertas. A mí me han quedado las llaves de la casa prendidas en la cerradura y nunca ha sucedido nada. Eso es algo que no se logra de la noche a la mañana. Es toda una atmósfera, es todo un ambiente que hay que preservar. Y así una cantidad de cosas, ¿sí? Naturalmente, y es algo que está en el libro también, hay una transculturación, es decir, hay factores que del mundo externo llegan y muchos se quedan en mayor o menor grado, como hay cosas también que la cultura tradicional barichara nos transmite a quienes hemos llegado de fuera. Yo diría que el Barichara actual y la gente de Barichara actual es bien diferente a la de antes de 1976, ¿sí? Porque se ha ido creando ese mutuo flujo, pero más o menos en ese orden es la conservación, ¿sí? Cerrar con ese botón de oro que nos acabas de regalar, de que parte del patrimonio de Barichara, y que bien podría trasladarse al resto del país y quizá del mundo, es la honradez, uno de los valores patrimoniales de los que se goza en este lugar. Don Alfonso León Cancino, autor de Barichara en la Historia, 300 ejemplares impresos este año y agotados este año. Bueno, nos quedan 3. Nos quedan 3 ejemplares que están a su disposición, y con nuestro afecto del público queremos agradecerte y nombrarte vitalicio invitado a las conversaciones
en donde los intelectuales, el arte y la memoria sigan presentes desde Pro Barichara para compartir con la comunidad de Barichara.